Muy bien, bueno, seguimos juntos en esta bella tarde argentinos compartiendo, bueno, este espacio de literatura, de obras y también de escritores. Le vamos a dar la bienvenida a Natalia Di Virgilio, quien es escritora y allí, bueno, puede volcar todos sus contenidos en @divina_social. Nati, ¿cómo estás? Te presento a Mariano Gutiérrez, nuestro compañero. ¿Qué haces, Nati? Hola, un gusto, ¿qué tal? Igualmente. Bueno, Nati Virgilio, Mariano Gutiérrez, bueno, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Estamos todos. Acá, en vivo. Bueno, ahora vamos a presentar el autor del que vamos a hablar hoy, que realmente es muy interesante, ¿no, Nati? Sí, estamos en el medio de la fiesta literaria que atraviesa toda la Argentina, Sí. que está en Buenos Aires, que es la fiesta, que es la feria. La Yo feria. siempre digo fiesta, la Feria Internacional Es una del fiesta Libro. también, ¿no? Ustedes saben que sí, ya estuve el viernes pasado, aún me quedan 2 fechas, pero pensaba más que nada el tema de el lector y el escritor, esa interrelación. Entonces digo, bueno, Piglia, el lector y el escritor por excelencia. ¿Pero por qué? Porque él mismo se autodefinió como un tsundoku, que es un término japonés que él introdujo y que se refiere al escritor, pero sobre todo al lector, con mucha avidez y coleccionista. Ajá. Él lo que hacía era comprar en todos lados donde iba y coleccionar libros, pero que quizás no leía, pero era sobre todo el placer de tenerlos. Mirá. Entonces, claro, entonces me pareció un término súper lindo para traer a la columna, para estar conociendo y a través de él también conocer un poco a Ricardo Piglia como escritor. Lo que él hacía era más que nada narrar, pero también tener a la escritura como laboratorio. Y yo les quería leer un pedacito de lo que él pensaba. Bueno, este es un librazo, por empezar. Yo ya después se los voy a recomendar. A ver. Pero es su último libro, y entonces, que fue una selección que él hizo, ¿no? Dice, en un sentido todos somos narradores, todos somos expertos en la narración, todos intercambiamos historias. Todos somos narradores y todos sabemos narrar, con mayor o menor pertinencia y calidad. Un día en la vida de cualquiera de nosotros es un día hecho también de las historias que contamos y nos cuentan. Los relatos que contamos y nos cuentan a lo largo de un día podrían ser muy bien uno de los registros vitales de nuestra experiencia. Un buen ejemplo es el relato de los sueños. El que cuenta un sueño afronta los problemas que tienen los narradores, que creen que las historias que les interesan a ellos les van a interesar a todos. Porque claro, cuando uno cuenta un sueño, cuando uno dice soñé con la casa de mi infancia, eso tiene para el narrador una significación extraordinaria. Entonces, un buen narrador no es solamente el que tiene la experiencia, el sentimiento de la experiencia, sino también aquel que es capaz de transmitir al otro esa emoción. Wow. Y eso es lo que decía, no, es precioso. Él siempre va haciendo como un recorrido. Él decía que era un escritor itinerante, pero también era un lector ávido, porque él todo lo que iba leyendo lo iba construyendo como ficción, entonces nunca se sabía si era autobiográfico, si era que lo estaba creando él mismo. Entonces era muy interesante escucharlo. De hecho, fue docente. Él nace en 1941. Tiene que irse... En Adrogué nació, ¿no? ¿Cómo, Juli? En Adrogué nació, ¿no? En provincia. Nació en Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, pero en 1955, cuando estalla el golpe de Estado, el derrocamiento de Perón, tiene que huir porque su familia era militante peronista. Él no era peronista, luego él siempre lo aclaraba, que era una de las cosas que lo separaba de su padre, a su vez que lo admiraba. Pero tienen que ir a parar a Mar del Plata y luego él se instala en mi ciudad, en La Plata, para estudiar historia. Cuando recorre esos años de facultad, también se hace militante, pero de la escritura, y se da cuenta que más que historiador, que luego por supuesto siempre sirve para la escritura, ¿no? Esa base, él va a estar frecuentando los grupos de escritores que estaban siendo perseguidos por las dictaduras de ese momento. Él luego se va, se exilia, pero sigue dirigiendo una serie policial de literatura desde el exterior. Cuando decide volver, luego de ser docente en distintas facultades de Estados Unidos, en el 2011, a él lo diagnostican con ELA, que es la misma enfermedad de la cual murió Negro Fontana Rosa. Y a él se le hace cuesta arriba, pero nunca quiso dejar el tema de la escritura. Consigue un programa que se llama Toby en Chile,
y lo que hacía era fijar la vista sobre una palabra o sobre un párrafo para que se imprimiese en la pantalla. Entonces, él con su editora pasaba más de 10 horas revisando los textos, pero sobre todo nunca quiso dejar de escribir, sea de la forma cual fuese. Sí, perdón. No, qué importante esto de seguir a pesar de todo, bueno, transmitiendo sus ideas, sus convicciones, ¿no? Su asombrosa sensibilidad también hasta sus últimos momentos, ¿no? Sí, es lo que decía, que el escritor sobre todo debía ser un lector político. Tenía que siempre estar interrelacionando lo que él vivía con lo que tenía que escribir. Era muy comprometido. Pero sobre todo hacía siempre el hincapié en sus clases, y en las clases, hay clases grabadas que hizo para la televisión pública, que se pueden conseguir en YouTube, pero sobre todo lo que él siempre hacía hincapié era en la diferencia entre periodismo y la escritura. Él decía que el periodismo ya nos daba una verdad juzgada sobre un hecho, cuando que el escritor tenía que ser como un lector ávido de tipo detective, ir buscando esas pistas que aparecían entre líneas, y de esa forma ir narrando cada uno de nosotros esa realidad, una realidad distinta. Bueno, asombroso realmente. Y para recomendarnos, Nati, bueno, aquellas obras más representativas, ¿qué nos dirías? Era un muy buen novelista, sobre todo de la dictadura, pero a mí me gustan mucho sus diarios, porque sus diarios son como una especie de mezcla de géneros. Él siempre estaba entre la ficción, de hecho uno de sus personajes más conocidos es Emilio Renzi. Él se llama Ricardo Emilio Piglio Renzi, entonces es como que es un alter ego y tenía algunas similitudes, salvo que, como decía, ¿no? El personaje de Emilio Renzi quería ser padre, él nunca quiso ser padre porque quiso dedicarse, como decía de Borges, su gran mentor, solamente a la literatura. De hecho, hay una anécdota que dice que él a los 4 años, emulando a su padre, agarra un libro, está así, me hizo acordar mucho a Alfonsina Storni cuando la encuentran en la calle, y dice que tenía el libro así, al revés. Entonces pasa una persona que él dice siempre que es como la estrella de Borges, como que emulaba a Borges, y le dice: niño, si quiere leer, ponga el libro al derecho, porque realmente no está leyendo nada. Entonces le dio como mucha vergüenza, como le pasó a Alfonsina en su momento, y bueno, después se escondió y después dijo: no, entonces yo tengo que aprender a leer en serio, a los 4 años, o sea, era un genio directamente. Mirá, bueno. Sí, yo por eso recomiendo sus diarios, pero sobre todo este libro, Antología Personal, fue el último que él eligió todos sus textos. Tiene una mezcla de los casos del detective Croce, de Emilio Renzi, pero sobre todo, para quienes nos están viendo y también les interesa el tema de la escritura y de la lectura, habla del Che también como lector, pero sobre todo cómo somos como lectores y escritores al mismo tiempo. Yo la verdad lo recomiendo mucho, también lo doy en los talleres, así que para mí es un gran libro. Bueno, fantástico, ahí estamos viendo. ¿Querías leernos otro pedacito que siempre vos tenés marcado para compartir? Siempre tengo Nati? yo. Sí. Y nosotros lo esperamos porque es la manera de acercarnos también, bueno, a estos autores tan interesantes, ¿no? Sí. Ahí les quiero leer un pedacito de El Che como lector. Ernesto Guevara, el último lector. Ahí vamos. Hay una escena en la vida de Ernesto Guevara sobre la que también Cortázar ha llamado la atención. El pequeño grupo de desembarco del Granma ha sido sorprendido y Guevara, herido, pensando que muere, recuerda un relato que ha leído. Me puse a pensar de la mejor manera de morir en ese minuto en el que parecía todo perdido. Guevara encuentra en el personaje de London el modelo de cómo se debe morir. Se trata de un gran momento de gran condensación. No estamos lejos del Quijote, que busca en las ficciones que ha leído el modelo de la vida que quiere vivir. No se trataría aquí solo del quijotismo en el sentido clásico, el idealista que enfrenta lo real, sino como un modo de ligar la lectura y la vida. La vida se completa con un sentido que se toma de lo que se ha leído en una ficción. En esa imagen que Guevara convoca en el momento en el que imagina que va a morir, se condensa lo que busca un lector de ficciones. Es alguien que encuentra en una escena leída un modelo ético, un modelo de conducta, la forma pura de la experiencia.
Bueno, Hermoso. siempre decía de Guevara que cuando estaba huyendo, Piglia siempre relata que lo imagina, que también Guevara lo ha contado, con una, o sea, se despojaba de todo, iba corriendo con sus zapatos rotos y con su ropa mojada, pero con un gran portafolio que estaba lleno de libros. Y cuando lo atrapan, de hecho, es por el peso que estaba arrastrando. Mirá. Entonces, sí, me pareció fantástico esa anécdota y por eso también quería traerlo, porque él era un gran admirador, porque él también estuvo muchos años en Cuba, en el año en los años de exilio, y ahí residió también en la Casa de las Américas, junto a Walsh, pero además hizo un gran conocedor de la vida, entonces acá también lo relata, me parece que está buenísimo. Buenísima esta historia realmente. Nati, bueno, contanos, tu participación también en la Feria del Libro. Dejamos a Piglia por un rato Sí. para que nos cuentes un poquitín. Fue una fiesta total, sí. De hecho, el sábado pasado fue la noche de las librerías y bueno, teníamos una hora pautada para firmas, pero gracias a Dios se nos dio otra hora más porque la verdad que estaba desbordada de gente. De los lectores sí, hermoso, pero además está muy concurrida, los espero este viernes, me toca otra vez en las firmas y el próximo miércoles, pero sobre todo vayan porque no solo nos van a encontrar nosotros a los escritores para poder intercambiar, sino también que hay muchas charlas sobre escritura y lectura, hay una gran movida y si tienen la posibilidad también se puede seguir en vivo. Entonces, de todas formas pueden estar siempre participando. Pero la feria internacional siempre es un gran lugar para el encuentro, ¿no? Para el encuentro y para enriquecerse y conocer diferentes editoriales, distintas propuestas, nuevas temáticas, nuevos autores, ¿no? A mí lo que más me gusta es esto, es como es charlar, es encontrarme, es saber qué pasaba, como hablamos hace un ratito desde Piglia, el laboratorio, de escuchar, de conocer, porque uno cuando escribe en soledad y lo suelta, pero también el lector te da otra visión, que uno, por supuesto, tiene otra mirada, y la persona que lee y que analiza lo que se ha escrito, lo que uno ha escrito, le da otra visión y uno aprende muchísimo. Entonces a mí eso me encanta y me quedaría horas charlando y escuchando y aprendiendo. Es súper enriquecedor, así que nada, ¿no? Muy bien. Bueno, todos invitados a conocer a Nati y Virgilio personalmente en la Feria del Libro, próximo viernes y próximo miércoles, Marian. Bien. Muy bien. Y si no, la pueden seguir en @divina_social, que siempre contesta todos los mensajes, te da ejercicios para que aprendas a escribir, a expresarte, a fluir. Sí, Marian, tenés que estar vos también ahí, tenés que estar ahí, nos seguimos y ahí vamos escribiendo cosas. Dale, y le mandás tus ejercicios a Nati, te corrige, te hace devoluciones. Fantástico. Sí, muy bien. Muy bueno. Sí, el próximo 19 de mayo ya es el próximo encuentro del taller, después de la feria. Lo puse después de la feria porque si no ya se era como mucho. Bueno, ahí se suma Mariano. Dale. Muy bien. Bueno, Nati, te mandamos un abrazo enorme. Seguí disfrutando de este encuentro con tus lectores y con nuevos lectores en el marco de la Feria del Libro. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicás. Muchas gracias por el espacio, les mando un besazo inmenso y nos encontramos siempre. Gracias. Dale, gracias Chau, por todo. Adiós. Chau, gracias. Chao, un gusto.